Seguimos con más en Caracol Ahora y a esta hora vamos a hablar de un tema que está moviéndose por las redes sociales y tiene que ver que muchos al ingresar desde la medianoche, más bien desde la media madrugada de hoy, a TikTok, por ejemplo, al momento de hacer algún video, pues no hay música. E incluso muchos videos que utilizaron, pues algunas canciones de artistas reconocidos, pues oiga, ya no suena. Y es que Universal Music parece que no llegó finalmente a un contrato, a un acuerdo mejor con esta plataforma TikTok, pues que ellos alegan, digamos, que hay algunas incongruencias en lo que ha estado permitiendo pues esta plataforma. Para hablar de toda esta película y este novelón que ha estado pasando, nos conectamos con Emanuel Enciso Camacho, experto en redes y decano de comunicación de Unimpao. Profesor, bienvenido a Caracol Ahora, ¿cómo ha estado? Bueno, no, un gusto saludarlos aquí desde Unimpao y a todos nuestros televidentes de Caracol ahora. Sí, señor, usted por acompañarnos. Bueno, profesor, arranquemos por el principio, como dicen popularmente, para entender qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la película entre Universal Music y TikTok? Bueno, digamos que la cuestión yo creo que se deriva de algo que ha venido pidiendo la industria y no solo la industria musical, sino las diferentes industrias creativas y artísticas a nivel global, y es precisamente la amenaza que supone en algunos casos el auge de la inteligencia artificial con ciertas plataformas, ciertas herramientas que están reemplazando de alguna manera o están violando los derechos de autor de estos diferentes artistas. Por el otro lado, tiene que ver también con un auge que veo yo en las casas productoras, entre ellas las de Universal, al pedir mejores rendimientos, una mejor participación, una mayor retribución también en términos de las regalías y de lo que opera, digamos, en términos de la negociación entre las plataformas y las casas disqueras. Así que lo que yo veo entre Universal y TikTok, básicamente, no es otra cosa que una presión para hacer una renegociación de contratos que ya se han tenido con esta y otras plataformas y que muy seguramente va a marcar un hito para que también empiece la renegociación de otras casas disqueras, no solo con TikTok, sino también con otras redes sociales. Entonces, creo que este es un hito importante desde la industria musical, ya lo habíamos visto el año pasado con la huelga de los guionistas también, y creo que se suma todo este acontecer con definitivamente un hastío de de la industria creativa y las industrias artísticas con estas formas de negociación de las plataformas digitales. Es decir, profesor, que por ejemplo, cuando suena una canción, a ver, Karol G, digamos Karol G en TikTok, lo que piden ellos es que únicamente suene la canción original del artista y la plataforma debe pagar como, digámoslo, regalías entonces por utilizar esa canción. Pero sí le entiendo, digamos que también el meollo de la cosa es que como han salido canciones con inteligencia artificial, podemos decir como piratas también, esto pues ha puesto en jaque como el tema de regalías y el tema legal que se tiene en el contrato. Claro, entonces acá hay dos circunstancias importantes. La primera es que creo que, y dentro de la carta que envió Universal señalando que hasta el 31 de enero estaba en vigencia el contrato con TikTok, pues deja claramente, por un lado, que lo que ellos quieren es que sus artistas, que pues los artistas que representan tengan mejores condiciones en términos de la negociación. Porque recordemos que la forma como se negocia es que estas plataformas digitales hacen un contrato global por unos topes específicos de usuarios que hacen uso de las canciones de los representados de estos estudios musicales, y a partir de ahí eso deriva de un efecto cascada, porque entonces la plataforma digital lo que hace es pagar un monto específico a la casa disquera y esa casa disquera se queda con un porcentaje y el otro lo distribuye a sus asociados de acuerdo a los topes que tuvo de reproducciones o uso de las licencias que obtuvo durante un tiempo determinado. Entonces, lo que están pidiendo por un lado es la renegociación de esos topes, del valor que se le está dando por un lado a la casa disquera, por supuesto al estudio, pero también la que finalmente se va a distribuir a los artistas. Entonces, eso por un lado. Pero la segunda, y también lo señala en su misiva Universal, es el hecho de
que los artistas que representa Universal, y en general creo que es un sentir de toda la industria, pues están viendo amenazados por plataformas de inteligencia artificial que se integran en algunos casos con las mismas plataformas como TikTok, Facebook, Instagram, para generar a partir de las voces de estos artistas, nuevas melodías. Hace algunos meses lo vimos con Luis Miguel, lo vimos con Bad Bunny, que a partir de un software se podía desarrollar, a partir de la voz que tenía el cantante, se podía desarrollar nuevas melodías, nuevas canciones, remakes que uno quisiera hacer. Y pues obviamente eso es una amenaza para la industria en términos de violación de derechos, pero también dónde va a quedar entonces la nueva producción artística de estos cantantes. Profesor, es que no pareciera que acá en este juego como que tanto un lado como el otro están mostrándose los dientes porque pareciera que ninguno quiere ceder en este momento. O sea, cada quien tiene como que se le respeta esas condiciones, pero esa condición que me beneficia va a afectar al otro sin duda. Claro, acá la cuestión es que tenemos un gran poder, por supuesto, de las plataformas digitales. TikTok hoy día es uno de los grandes distribuidores de videos, no solo de entretenimiento, sino de todo lo que te puedas imaginar, superando ya a otras plataformas que le llevaban muchos años. Y claro, acá hay un poder enorme en términos de hasta dónde también va a ceder una plataforma digital, que sentaría también, nuevamente lo digo, el precedente para que otras casas disqueras también comiencen a renegociar. En este momento sale el catálogo musical de TikTok, todo el tema de la música de Universal, pero fácilmente Sony, fácilmente otras disqueras, otros estudios van a poder también, basado en lo que diga TikTok, generar unas renegociaciones. Así que está mucho en juego, creería yo, porque por un lado está también un hito en términos de hasta dónde se ven las redes sociales frente a lo que ya se ha venido hablando de los usos, de las regalías, de los derechos de autor para los artistas, pero también por el otro lado está el descontento creciente de esa industria. Entonces yo creo que es una puja que mueve millones y millones de dólares, porque por un lado la industria disquera, a partir de otros canales de distribución, como los canales de streaming, pues también mueve mucho dinero por regalías y por pauta, y por el otro lado las plataformas tienen un poder inmenso Sí, en señor. términos, primero, del negocio y segundo, de censura de la información. De Sí, hecho, señor. Universal hoy Universal ya decía que que se sentían de alguna manera acechados por TikTok en términos de que les estaban dejando algunos de sus artistas Ajá. emergentes, los estaban silenciando en TikTok, ¿no? Entonces Sí. también ahí hay una puja en términos de hasta dónde se negocia y hasta dónde también, aprovechando el poder que tiene la plataforma digital, pues va a haber una especie Sí, señor. de censura quizá a estos portafolios musicales. Y sumarle a eso, por ejemplo, que tanto TikTok también está haciendo como este tema de inteligencia artificial a través de la música y Universal Music, si no me equivoco, también tiene inversiones en tema de creación de canciones, de música a través de inteligencia artificial. Y digamos ahí, no, a ver, ¿cómo la planteamos, profesor? Claro, no ceden entonces, pero ¿cuál va a ser la solución? O sea, ¿qué va a pasar entonces hasta que uno de los dos definitivamente no ceda, se comience a renegociar también con otras partes o definitivamente mira TikTok, la plataforma, cómo busca alternativas para plantearle nuevas opciones a los usuarios? Claro, tú planteas algo muy importante y es que yo creo que Universal finalmente también se siente amenazado es por el hecho de que TikTok de alguna manera, como dirían por ahí, se está pisando las mangueras con Universal como casa disquera. Y ellos mismos lo dicen, ¿no? Ellos quieren ser distribuidores musicales, pero no pagarle a los artistas. A grosso modo eso era lo que decía, pero en últimas es porque el negocio de Universal es ese. Digamos que en uno de los nichos es ese, el de la distribución de música. Entonces, en ese orden de ideas, aquí, claro, hay una amenaza latente porque se están metiendo en su negocio. Ellos quieren de alguna manera que si TikTok y otras plataformas se van a meter en ese negocio fuerte de la distribución, pues lo hagan mancomunadamente mejorando las condiciones, porque finalmente detrás está el interés de la casa disquera, no solo por sus representados, sino por sus intereses económicos. Entonces, digamos que yo veo dos posibilidades. Una,
porque esto va a seguir pasando, como lo reiteraba, no solo con TikTok, sino con Facebook, va a pasar con Instagram, va a pasar con otras plataformas que en sus reels incorporan música, por ejemplo, ¿sí? Eso va a seguir pasando. Entonces yo lo que veo es que puede abrir el camino para que se den unas mejores expectativas de renegociación entre las casas disqueras y estas plataformas digitales a corto y a mediano plazo, o definitivamente las casas disqueras y las distribuidoras musicales comiencen a pensar en otro tipo de alianzas, co-branding, algún tipo de plataformas únicas que también generen este contenido para los usuarios, pero ya dominados desde la distribución de esas casas disqueras. Pero yo veo más fácil el primer camino, creo que va a ser es una cuestión de presión, va a ser una cuestión inicialmente sobre todo esa presión mediática de lado y lado para ver quién cede, como pasa en la mayoría de negociaciones, pero yo creo que sí va a sentar es un precedente en las maneras como se están negociando el tema de las regalías de los artistas y por supuesto las ganancias de las casas disqueras. Y por el otro también va a marcar un precedente de los límites que va a tener la inteligencia artificial frente a este tema, ¿no? Ya lo vimos con la huelga de guionistas, reitero, el año pasado, que digamos que la industria se dio frente a este tema porque pues ya llevaban varios meses de paro y yo creo que algo similar va a pasar acá. Y eso se suma entonces a una necesidad, en efecto, que sea de regulación y de autorregulación de la inteligencia artificial, pero que eso ya viene posteriormente y es hasta dónde, en términos de esos derechos de autor, van a poder llegar las inteligencias artificiales a tomar partida y hasta dónde esas plataformas digitales van a poder incorporarlas también Claro. de manera integral a las plataformas. Y regulación que viene sin duda por varios temas que han sucedido en redes sociales, con inteligencia artificial. Profesor, antes de despedirlo rápidamente, digamos que hay un dicho que se escucha mucho en redes sociales y es que TikTok no remunera bien, por ejemplo, a los artistas. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué se puede saber, profesor, rápidamente? Sí, realmente TikTok es una de las redes sociales que que menos regalías le otorga a un cantante, a un artista a nivel general. Digamos que dentro del negocio del artista, hoy día con la onda de lo digital, antes, hace unos 10, 15 años, era la venta de CDs, antes la venta de cassettes, los conciertos, pero hoy día el ecosistema cambió. Entonces, de alguna manera la negociación en digital está en que, claro, plataformas de streaming como todas las que conocemos, Deezer, Spotify, YouTube Music, tienen unas mejores condiciones de regalías y de negociación porque ellos claramente se han dedicado al nicho de la distribución de la música, pero como hasta el momento TikTok, Facebook e Instagram han sido más de tomar esta música como una especie de acompañamiento para las diferentes publicaciones que hacen sus usuarios, pues la retribución es menor, además porque no se utiliza la totalidad de las canciones y al no utilizar la totalidad de las canciones, sino por segundos en algunos casos, hace que efectivamente la retribución final al artista pues sea menor. Entonces, digamos que el problema con TikTok es ese, masifica el contenido porque tú puedes hacer 10 reels con un mismo tema musical de un artista, se hace masivo, pero en efecto es masivo, pero no me está pagando de manera adecuada por ese mismo uso que se está dando. Entonces, digamos que esa sí es la dificultad y creo que es una de las peleas que está dando Universal en este momento y que muy seguramente, reitero, otros estudios más adelante se les va a comenzar a sumar una vez comiencen a vencer estos contratos que se tienen con TikTok. Pues profesor, estaremos pendientes a ver de pronto quién cede o qué solución se llega pues frente a lo que está pasando en TikTok, una plataforma que sin duda nos ha atrapado y nos consume todos los días. Profesor, muchísimas gracias por estar en este espacio de Caracol ahora, que tenga buena tarde. Bueno, no, un gusto a todos y feliz tarde.